En los proverbios escritos por el rey Salomón, el libro de los proverbios escritos por el rey Salomón, uno de los reyes de Israel. El tercero, ¿verdad?, fue Saúl, David y enseguida Salomón, de los destacados reyes que tuvo el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Y le invito a que hablamos el Proverbio 29, Proverbio capítulo 29, versículo 25. Proverbio 29, 25. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice así la palabra de Dios: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Una vez más, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Miramos este proverbio por el rey Salomón, donde los proverbios son riquísimos en una guianza a nuestra vida para poder dirigirnos tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida cotidiana, en los días de trabajo, incluso en los días de angustia. Y acabamos de leer nosotros que el temor del hombre pondrá lazo. ¿Para qué el tener miedo pone un lazo? Bueno, el miedo en la vida de la raza humana es algo que en cada ser y en cada corazón existe. Algo más interesante, no se diga a lo desconocido. El hombre tiene aún más miedo a lo que no sabe, a lo que no conoce. Y ese no ha sido el problema. El problema aquí es que no hemos conocido a quien nos da el valor para seguir adelante sin temores. El miedo está ahí, pero radica la forma de poderlo vencer, poderlo superar, solo con acercarnos y confiar en el Creador, confiar en el Creador, confiar en el Creador. Pero lo que a nosotros nos lleva a seguir teniendo temores en la vida es eso, el alejarnos de Dios, el apartarnos de Dios, nos crea miedos, temores. Si usted tiene una medicina con la cual usted va a calmar un ataque de nervios, se la va a tomar y va a decir: con esta medicina me curo el ataque de nervios, se la toma y sus nervios van a calmar. Y nosotros tenemos la medicina en esta época que vivimos para poder calmar nuestras angustias y nuestros temores. Pero muy poco acudimos a ella porque no la podemos beber, no la podemos ver, sino es a través de la fe que podemos sentirla
tomarla y curarnos. Y de esa manera poder nosotros seguir adelante, fungir en la vida y decir estas palabras: pase lo que pase, va a pasar de acuerdo a la voluntad de Dios, y no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Lo vemos a través de las Escrituras. En el Salmo 23, usted sabe, el rey David dice que él no temerá aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Por qué razón menciona esto el rey David? Dice: porque tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Esto hace una gran diferencia en nosotros, el tener fe en nuestro Dios al cual nosotros servimos. Pero cuando nosotros no entendemos esta parte, ¿por qué nos reunimos en una iglesia? ¿Por qué cantamos a Dios? ¿Por qué oramos? ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Mucha gente lo mira hasta sin sentido y dice: es perder el tiempo, mejor me voy al parque, me tomo un agua de Jamaica y el mundo va pasando, y nosotros seguimos desprotegidos, sin una protección divina a la cual, cuando estemos nosotros en la angustia o en el día de la angustia, poder acudir y refugiarnos. Dice la palabra de Dios que Dios es castillo fuerte, torre fuerte, y a ella acude el justo para protección. Ahora muy bien, ¿qué es el justo? El justo es aquel, escuche bien, aquel que ha sido justificado a través del perdón de sus pecados por Dios nuestro Señor. Ese es el justo. El justo es aquel que ha sido justificado a través de que sus pecados han sido perdonados, tan solo con venir a los pies de Cristo. Vamos allá al libro de Génesis, una historia muy, muy bonita. Génesis capítulo 32. Una historia muy bonita que nos deja el Espíritu Santo para nuestros días, para poder, porque dice por allá en Romanos capítulo 5, 15, dice: porque lo que se escribió para nuestras enseñanzas se escrito, para que a través de la fe nosotros creamos. Capítulo 32 del Génesis, versículo 7, por favor. ¿Estamos? Amén. Lo tenemos todos, dice así: entonces Jacob tuvo gran temor. ¿Y qué cosa? Angustia. Y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos. ¿Por qué se angustió este varón de Dios? Este varón de Dios estaba totalmente angustiado porque su hermano, el mellizo, venía a su encuentro. Cuando ellos nacieron, primeramente nació Esaú y enseguida nació Jacob. Dice la palabra de Dios que Jacob venía agarrado del pie de Esaú. Y cuando van creciendo, eran jóvenes, Esaú vendió su derecho de paternidad, su derecho de ser el líder de la familia, lo vendió por algo tan sencillo como un platillo de lentejas. Al final, Esaú se arrepiente de haber vendido su primogenitura o su derecho de paternidad de líder de familia. Se arrepiente, pero ya había sido demasiado tarde y sufre un tremendo enojo con su hermano mellizo. Se enoja bastante, de tal manera que hay amenazas que a futuro habría problemas fuertes. Y en este encuentro, cuando dice la palabra de Dios ahí en el versículo 7 del 32, dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. En primer lugar, alguien puede decir: bueno, estuvo bien lo que hizo Jacob por salvar al pueblo que él llevaba consigo, porque Jacob venía de
de retirarse de con su suegro Jetro, con su suegro Labán, que lo había estafado por 14 años, por 2 mujeres. Por una le trabajó 7 años y por la otra le trabajó otros 7 años. Prácticamente eso se convirtió en una estafa. Y cuando él decide apartarse del suegro, cuando él se va de regreso a sus tierras, y lo primero que se encuentra es que su hermano, aquel que había quedado muy molesto y muy enojado, venía a su encuentro. Y Jacob pensaba que a lo que venía Esaú era a matarlo, a liquidarlo, a hacerlo pedazos. Tanto así el escándalo que hubo en aquel día, que dividió aquel campamento que llevaba, lo dividió en 2 partes. Dice, si nos ataca mi hermano, no sufriremos muerte todos y algunos se van a salvar. Recordemos lo que leímos nosotros en el proverbio. ¿Qué pasa cuando el hombre tiene miedo? Pone lazo. ¿Qué pasa cuando tiene miedo? Se pone un lazo. Haga de cuenta, casi se lo pone al cuello. ¿Qué genera el miedo, el temor? El miedo, el temor genera que nosotros no pensemos bien, que nos paralicemos y que al final de cuentas hasta nosotros mismos nos vengamos dando un golpe porque estamos con miedo. Cuando dice la palabra de Dios que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y cuando Dios ha dado ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio, quiere decir que nosotros vamos a controlar ese fenómeno llamado miedo en nuestra vida. Y podremos avanzar. Y simple, lo que va a pasar y nosotros no vamos a poderlo detener. Pero cuando usted está preparada para entender la voluntad de Dios, porque Dios es soberano, Él va a hacer lo que Él va a querer hacer. Y yo le aseguro una cosa, que con sus hijos Él no va a hacer una cosa mala, sino Él va a ver que lo que nosotros vivimos y lo que Él va a hacer va a convenir a nuestra vida, sea para forjarnos mejor, sea para madurarnos mejor, o sea para bendecirnos mejor. Ahora, en este caso de Jacobo, el problema es que era un hombre que continuamente vivía con muchos miedos. Tanto así que divide un pueblo. Tanto así que no quería avanzar porque estaba con mucho miedo, estaba paralizado. Hizo divisiones, sí, pero en su persona él tenía miedo. ¿Qué quiere decir con esto? Dios estuvo con él en la promesa, así como bendijo a Isaac, así también a él se le entregó esa promesa también. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Bueno, él no estaba totalmente al 100% que el Dios de Israel, el Dios de sus padres, estaba con él. Y pensó primero en hacer sus planes que en esperar en la voluntad bendita de Dios. Y esto no lo vemos desde la antigüedad, hace miles de años, sino que es en este tiempo, lo seguimos mirando en muchos corazones. No avanza en la vida porque tiene temores. No sale a hacer algún proyecto en su vida porque tiene miedo. Yo me he encontrado así, como usted no se imagina, en el caminar en la vida, con muchísima gente que no hace algo porque no se atreve a hacer algo que le va a beneficiar, algo que va a decir, y no lo hace porque tiene temor, tiene miedo. Y es ahí, exacto, en el terreno donde el enemigo de nuestras almas, a él le conviene tenernos, porque nos tiene un pie bien encima de nosotros, nos paraliza, no nos movemos, y es exactamente lo que él quiere que haga. Vean el tiempo que vivimos, en este tiempo que nosotros vivimos, ¿qué es lo que está generando en este tiempo? Todo lo que estamos viviendo, una pandemia, un encarcelamiento por 40 días, por cuánto tiempo ellos quisieron encerrarnos, y la gente temblando de miedo. No se hacían servicios en las casas, cerraron las iglesias, pero no se hacían servicios en las casas, aunque sea una vez a la semana, porque tenían miedo.
Hasta la fecha mucha gente no regresa a las iglesias porque aún todavía tienen miedo, y es en el terreno que el enemigo de nuestras almas conviene tenernos. Hermanos, ustedes no tengan miedo, principalmente porque el miedo en nuestra vida es un enemigo para poder llegar a la fe y poder tener nuestro encuentro, nuestra bendición con el glorioso Señor. Es un problema que siempre ha existido en la raza humana, los miedos, los miedos, los miedos, los miedos. Mire ahí en Mateo. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 26. ¿Lo tenemos? Amén. Mateo capítulo 8, versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de mucha fe? Poca fe. O poca fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Ve usted el problema? ¿Ve usted ese contratiempo que ha existido entre... Oiga, ¿quién iba con ellos? El mismo dador de la vida, el que iba a pagar con su sangre a precio carísimo la vida de cada personaje que en él creyera. Y aún yendo con él, mirándolo físicamente, visiblemente, estaban aterrorizados. ¿Qué faltaba en la vida de aquellos si lo tenían junto ahí? Creer, solamente eso, creer. Era lo único que faltaba, porque les dice: hombres de poca fe. ¿Por qué están muertos de miedo? Hombres de poca fe. ¿Qué hubiera pasado si aquellos hombres, tan solo aquellas palabras, hubieran dicho: bueno, aquí viene el rey, aquí viene el Señor, pase lo que pase, estamos con él y estamos en buenas manos? Pero ellos tenían mucho miedo, y aquello ataba el pensamiento de ellos para poder tener fe y decir: pase lo que pase, va a pasar. Igual, de la misma forma, aquí viene el dueño de la voluntad. Pero no fue así. Siempre en la vida esto ha pasado. Miren San Juan 3:16, San Juan 16, por favor. San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, en el cuarto Evangelio, versículo 16. Capítulo 16, perdón, versículo 33. 16:33 de San Juan. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Estas cosas os he hablado para que ¿en quién? En mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, otro problema que debemos nosotros mismos resolver: la falta de confianza en aquel que le cantamos, que le adoramos, y que día con día decimos nosotros: sí, si Dios quiere, amén, sí, Diosito, y realmente no nos hemos dado cuenta la magnitud de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. No hemos entendido realmente
quién es ese Jesús de Nazaret que dividió el tiempo, que partió el tiempo, que dio su vida por nosotros, que es el Hijo de Dios, que es el dueño del universo. ¿Sabía usted que en el universo hay millones de galaxias? Nosotros vivimos en una sola galaxia. ¿Sí? En una galaxia. ¿Y sabía usted que en el universo hay millones de galaxias? Millones y millones de estrellas. Hay otras galaxias con otro sistema solar como le existen esto. Hoy se ha investigado tantas cosas y todo eso es producto hecho por la mano de Dios. Y como nosotros vivimos en un mundo terrestre tan encerrado, pensamos que nosotros estamos solos en esta galaxia, en este mundo, en este planeta. Ni siquiera eso que estamos es una galaxia. Somos parte de la galaxia del sistema solar, pero no nos hemos dado cuenta que tan grande, tan amplio es el universo. Y estamos hablando de este cielo, es el primer cielo. Después de este cielo, saliendo de la atmósfera, es el segundo cielo, que es donde se vive toda la maldad en asuntos de ángeles caídos, de cosas horrendas que hay, hoyos negros donde se traga, se desaparecen cosas. Y nosotros solamente en este planeta es lo que alcanzamos a ver y es lo que creemos nomás que existe. Pero después de este segundo cielo hay un tercer cielo, según la Escritura nos enseña, y que en ese tercer cielo es donde está nuestra casa, es donde está papá, es donde está nuestro rey. Allí es donde está nuestro lugar, es allí donde usted pertenece. Es donde pertenecemos los que seguimos a Cristo. Es increíble como un libro que mucha gente, ¿verdad? En estos tiempos dice, pues sí, pues como ese libro fue hecho por los hombres también, pues es un libro hecho por hombres. Sí, pero no nos equivoquemos. Dice clarito, ahí también nos enseña que fue un libro que inspiró a hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, Dios les decía que era lo que ellos tenían que escribir para dejarlo para nuestros tiempos, porque lo que se escribió desde allá para nuestra enseñanza en estos tiempos se escribió. Entonces, no podemos nosotros, igual, con la misma incredulidad como estaban aquellos en el mar temblando de miedo, cuando se levantó aquellas oleadas en el mar, que se levanta el Señor y le dice, bueno, pues, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Él mismo está con nosotros, pero nosotros necesitamos, como cantábamos ahorita, hacerle un altar en cada corazón. Amén. En cada corazón hacer un altar, darle su lugar de Dios en nuestra vida. Amén. Eso es lo que necesitamos para empezar. Entonces, dice la palabra de Dios, nosotros lo alcanzamos a mirar ahorita, donde dice el Señor que en el mundo tendremos aflicción. Pero Él nos está diciendo, pero confíen en mí porque yo he vencido el mundo. O sea, esto que existe, esto que ven, esta materia, yo lo he vencido. Y ustedes son mis hijos. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos que nosotros somos herederos de toda la gloria de Dios. Empezando desde la resurrección para adelante. Es mucho por lo cual nosotros tenemos que creer, dar gracias a Dios y vivir confiados sin ningún temor. Es lo que dice San Juan 3:16. Es lo que dice San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido el mundo. ¿Hay aquí alguien que no ha tenido aflicciones, temores? Todos, y entre más parece que avanza la vida, parece que vienen más fuertes, se presentan más duros en ocasiones los obstáculos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Es acercarnos a Dios y decir, bueno, Señor, lo que va a pasar, y yo no puedo ir contra tu voluntad.
así. Efesios. Vamos a Efesios, capítulo 4. Y aquí empezamos nosotros a poder comprender cuál es el asunto, el por qué. ¿Por qué tanta incredulidad aún en nosotros mismos? ¿Por qué tantos miedos aún en nosotros mismos? Porque nos está haciendo falta esto a nosotros. Efesios, capítulo 4, versículo 24. 4:24, lo tenemos. Amén. Dice así: y vestíos del nuevo hombre. En el Espíritu. ¿Cómo? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una vez más. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de verdad. Vestidos. ¿Cómo es eso de que tenemos que vestirnos? Y luego que ya no traigo yo ropa. Hermanos, esto es empaparnos de Dios. Esto es llenarnos de Dios. Esto es buscar a Dios, dice el profeta Isaías. Buscar a Dios mientras tanto pueda ser hallado. Eso es revestirnos. Buscar a Dios en todo momento, en todos nuestros tiempos. Siempre yo les he comentado, y quizá alguien en esta tarde puede decir, bueno, pero ya parece disco rayado con eso. Es que es necesario que lo estemos recordando día con día, tarde con tarde, noche con noche, mañana con mañana, que nosotros, hermanos, cuando al salir de nuestro hogar, si somos hijos de Dios, si somos cristianos, nosotros necesitamos de ir ante el Señor, de ir ante nuestro Dios, reconocer, hermanos, nuestra inferioridad al poder grande que Él tiene y decirle, Señor, vengo ante usted y de esta casa no salgo hasta que yo no sienta su bendición en mi vida para poder enfrentar la vida. Porque, Señor, si usted me da su bendición esta mañana, su aprobación de que voy y voy con bien, ningún temor se apoderará de mi vida en este día. ¿Y usted la va a hacer? Usted la va a armar ese día. Y si usted cree que la ha armado así, pues nomás acérquese y busque, y verá qué bendición tan grande. Por lo menos, como dijo el Señor, tendrás paz, confía. Yo soy el maestro de maestros, lo que vayas a hacer, lo que vas a emprender, es una bendición porque yo estoy contigo. Pero no queremos en ocasiones revestirnos. Ahora, en cuestión de la santidad, trata de evitar todo lo que sea que te aparte de Dios. Todo lo que nos aparte de Dios, trata de evitarlo. Si estás a punto de echarte un chiste colorado por ahí con tus compañeros, no te lo eches. De allí comienza toda la bendición. Porque Dios, pensamos nosotros que al cabo Dios ni sabe, al cabo Dios no nos ve. Uy, hermanos, si usted supiera que si conoce cada hoja de cada árbol, si cada pelo en mi cabeza Él lo conoce, que no conozca mi vida. Él fue muy claro cuando dice, mira, las aves del campo no ciegan, no tienen graneros. Sin embargo, Dios que está en los cielos les bendice y les suple. Con mayor razón tú que eres su hijo. ¿A quién no le gustaría estar revestido de Cristo? A todos nos gustaría estar revestidos de Cristo. ¿Y cómo es el revestimiento total para poder confiar y decir, ahora ya no soy creación? Porque quiero que sepa usted algo. Ahorita el mundo menciona, es que allá va un cristiano y ni siquiera conoce de Cristo. Allá mataron a un cristiano y ni siquiera conoce de Cristo. ¿Sabe usted qué es cristiano? Viene de la palabra griega anos. Anos, pequeño. Pequeños seguidores de Cristo. Eso es la palabra cristianos. Si nosotros seguimos aquel el cual hizo bonanza, aquel que calmó la tempestad, aquel que levantó al ciego, al paralítico,
es el mismo de hoy y por siempre y por los siglos, es lo que dice su palabra. Entonces nosotros debemos de confiar, necesitamos seguir confiando, porque no somos religión, no somos gente, posiblemente, como dice mucha gente, es que están locos. Sí, pero créame, es una loquera bien sana, ¿sabe? Una loquera bien sana. En primer lugar, porque busco al dador de la vida. Esa es la primera. Ahora, quiero que sepa usted algo. Si yo sigo en mi loquera, buscando al dador de la vida, con todo mi corazón, le sigo insistiendo ahí que Él existe, como dice la palabra de Dios, que crea que le hay, que es el galardonador de los que le buscan, que premia al que le busca, ¿verdad? Le sigo buscando, llega el día de mi fin, pero allí seguí insistente. Y llega el día ya sea el rapto de la iglesia, o el día de la resurrección de los muertos. Al sonido de la final trompeta, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo se levantarán primero. Son los primeros los que se levantan, los muertos en Cristo. Si viene la trompeta, la final trompeta, y yo me levanto, ¿qué pasó ahí? Obtuve una gran ganancia. Mi bendición en lo que creí, vino mi levantamiento y me fui en el rapto con mi Señor. Me fui a casa. Pero ¿qué pasa si yo no creo? Si sigo diciendo que los cristianos son una bola de hipócritas, que para qué, que no tiene caso y que, bueno, tantas cosas que se habla, que son religiosos, que no tiene sentido, es pérdida de tiempo, mejor me voy al parque, me voy al cine, al parque puede ir usted todas las veces que quiera, pero primero es el dador de la vida. Pero ¿qué pasa cuando suena la final trompeta? Y que simplemente, por no creer, se quede. Y aquellos que siguieron insistentes, buscando al Señor, aquellos que creyeron aquella palabra, que Él es el galardonador de los que le buscan, es premiador de aquel que es insistente. En esta vida, hermanos, nosotros necesitamos de ser insistentes, aún aquí en la misma tierra. Si nosotros no somos insistentes, no vamos a llegar a ningún lado. Por ejemplo, hoy quiero ser panadero. Pues está bien, es un oficio muy decente, ¿verdad? Y luego de repente, no, mañana quiero ser mecánico. Y luego de repente, no, mañana quiero ser albañil. Son 3 cambios bruscos diferentes. 3 cambios de los que le estoy mencionando como ejemplo. Pero si usted dice, yo quiero ser panadero, y usted insiste, se va a quemar, posiblemente las conchitas no le salgan bien, pero si sigue insistiendo, va a llegar el momento que le va a salir bien. Y si es albañil, va a llegar un día que lo que usted está haciendo, insiste, que va a llegar un día donde va a adquirir experiencia, se va a hacer profesional. De la misma forma, cuando seguimos a Jesús, cuando seguimos que somos seguidores de Cristo, pequeños seguidores de Cristo, seguimos insistiendo. Hoy no, mañana sí, no sirve, no. Diario. Pecaste, te caíste, levántate y sigue adelante. Y sigue insistiendo. ¿Acaso el albañil no se cae? ¿Acaso el panadero no se quema? Se queman, se caen, pero si siguen insistentes, va a llegar el día que van a ser profesionales. Usted sigue a Cristo, insiste, y va a llegar un momento donde usted va a ser una persona aprobada por Dios. Y va a llegar el momento donde ya sea que duerma en la tumba, se levante, o ya sea que se vaya en el rapto. Ese es el galardón de aquellos que le buscan, de aquellos que le sirven, de aquellos que le aman. Es la diferencia. Ahora, hay requisitos para esto. Porque si usted se da cuenta, se levantan multitudes y en ocasiones de ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Y cientos, yo. Pásele, él aceptó a Cristo. Vas a decir esta oración por fe y la vas a decir y tú ya eres salvo. No. Al rato no se va, ni al cielo se va.
por una oración. Al cielo no se va por un bautismo. Al cielo usted se va porque se ha arrepentido. Por eso. Y por donde le busquemos. Hay mucha gente que dice, bueno, ahorita el bautismo ya no se ocupa. Entonces habrá que quitar esas hojas de la Biblia, empezando desde Marcos, capítulo 16. Hay que cortar eso. Entonces en ocasiones nomás queremos a lo que nos gusta, a lo que se oye bonito, y a todo, nomás queremos eso. Pero en realidad en ocasiones no queremos lo que viene después de todo ello. Servir a Dios. Ahora si te ibas por ahí a bailar y todo ese tipo de cosas, pues vas a tener que restringirlo, porque ahora sirves a Dios, que a él no se le baila, a él se le danza. Si es que Dios te da en el espíritu para que lo hagas, también no hacerlo nomás en la carne, porque también no es válido. Cuando usted viene a Cristo, usted le entrega su corazón a Cristo, usted busca a Cristo, usted es propiedad de Cristo. ¿Usted qué cree que cuando dice el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni huestes, ni potestades? Escuche esto, ni huestes ni potestades te apartarán del amor de Cristo. Cuando usted viene a Cristo, usted es una prenda, una joya adquirida por Dios, para que usted venga a su camino y usted le sirve. Y usted, así como el panadero, como el mecánico, así sea insistente, hasta que llegue a ser profesional, así como dice el apóstol Pablo, hasta que llegue a la profesión requerida ante Cristo. Entonces, ¿qué pasa si yo no soy una adquisición de Cristo? Usted es una persona como cualquier persona que está a la disposición y a la merced del demonio, de la brujería, de la maldad sobre la tierra. ¿Sabe usted esto? Que cuando usted viene y es posición de Cristo, usted sabe bien que un brujo, por muy poder por Satanás el diablo, y cuando Dios nos llama a cuentas en la tumba, ¿sabía usted que ese brujo sabe perfectamente que usted es posición de Cristo? Puede exhumar otra tumba para sacarle las partes, pero sabe que cuando usted pertenece a Cristo, ese brujo a usted no le puede tocar, porque sabe que usted es posición de Cristo. Ahí está. Ni la muerte, ni lo bajo, ni lo alto, ni huestes, ni potestades. O sea, el servir a Cristo no es cualquier cosa. ¿Usted cree que yo estuviera perdiendo aquí mi tiempo? No, hermanos, yo estuviera ganando lana. Ahorita, lana, dinero. Pero ¿sabe una cosa? Sé quién es el que hizo el dinero. Sé quién hizo el universo. Por eso le sirvo. Posiblemente con muchas limitaciones, téngalo por seguro, pero soy insistente en que debo servirle, en que debo adorarlo, en que debo buscarlo, y no me canso día y de noche a los que me rodean de seguirles insistiendo lo mismo. Ya sea mi familia o mis amigos, los que me rodean, les insisto, no deje de encomendarse a Dios, siga buscando al Señor con su corazón, no se aparte del Señor. Ahora, si no quiere venir aquí con nosotros, pero busque al Señor con su corazón. ¿Por qué razón? Porque sigue siendo pieza adquirida por Dios. Usted sigue siendo pieza adquirida por Dios, y de otra manera usted está al azar. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades que andan en los vientos, y que Él está como un león rugiente a quien devorar. Usted sigue apartado del amor de Cristo. Va a llegar usted un momento donde solo Dios sabe, pero yo sé muy bien mi futuro si sigo aferrado de la mano de Dios. Entonces, ¿qué debo de hacer? Revestirme de Cristo. Revestirme de Cristo. Hay mucha gente que ignora esto. Es más, hay mucha gente que todavía van y se meten a la brujería y todo ese tipo de cosas sin darse cuenta realmente que la rebeldía y la brujería es una misma cosa. Enemistad acérrima con Dios.
quiero mencionarles un caso de hace poco, eso se los digo como testimonio y que cabe mencionarlo por lo que estamos hablando. Hace algunos años, estamos hablando de hace unos 5 años, había una persona y se dedicaba a las artes oscuras. Y esta persona venían de muchos lugares a hacerles trabajo, a hacer trabajos. De muchos lugares. Pero quiero que sepa usted algo. Para empezar, son personas que les cae bastante dinero y igual están en lo mismo. Nunca tienen, a veces ni para la tortilla. Y a esta persona le cayó un trabajo de hacer que a otra persona le cayera un cáncer tumoroso por todo el cuerpo. Y la otra persona se dio cuenta pues, que esas cosas oscuras se lo estaban haciendo a su vida. Y esta persona vino y contrató a otra persona, según con más capacidades, aquello que esta persona le hizo a esa otra persona, se le rebotó para ella misma también. Murió llena de tumores por todo su cuerpo. Hermanos, esto no es un cuento, esto yo lo viví, un caso muy cercano. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando vivimos sin Cristo, creemos en cualquier cochinada, en cualquier porquería. Cuando vivimos sin Cristo. Y como dice el proverbio, tenemos miedo, un lazo de miedo. Y ese lazo de miedo nos ata. Tarde o temprano, no solamente va a destruir a ti, van a venir y vienen generaciones detrás de nosotros que las vamos a venir destruyendo también con todas esas cochinadas. Ahora aquí tenemos de una. ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres vivir bien? Revístete de aquel que dio la vida por ti. Pero si no, síguele. ¿Vas a seguir con temores? Vivimos en un mundo lleno de maldad. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que están en los vientos. Estás a la merced de ellos. Estás a la merced de ellos. Ahora, ¿de qué quieres estar a la merced de ellos o de Cristo? Cristo no te va a hacer ningún daño. Sí vas a tener aflicciones como cualquier persona en el mundo, en la vida. Ahí lo acabamos de leer. Dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Y si nosotros somos pequeños seguidores, con toda seguridad, yo se lo puedo garantizar a través de la fe, que vamos a vivir mínimo en paz, sin ningún problema. Mire, aquí por ahí en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Versículo 27, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Mira lo que dice. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis olvidados. Estáis revestidos. Una vez más. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis Revestidos. ¿Qué es un revestimiento? Estás cubierto. Cubierta. A veces la gente piensa, bueno, el bautismo, otro trofeo para el pastor o para la iglesia. No nos equivoquemos de eso. El trabajo nuestro
como pastores, para empezar, tenemos que ser personas que sientan la misma necesidad que siente el otro. Sentir el dolor que siente el otro. Dijo por ahí el apóstol Pablo a Timoteo, no ambicioso. Eso es no ambicioso, ni codicioso, y ni dado tampoco al vino. Ese es el trabajo nuestro. No es para levantar un trofeo, sino seguir predicando el evangelio. Y para que cada persona que se acerca y busca a Cristo, se revista. Se revista. ¿Qué pasa? Dice la palabra de Dios que cuando alguien aquí se entrega a Dios, hay fiesta en los cielos. En primer lugar, hay fiesta en los cielos. ¿Por qué harán fiesta en los cielos? O sea, revoltosos o que no. Porque es un alma que ha dejado de perderse y ahora es propiedad de Cristo, propiedad de Dios. Ahora usted ya tiene propietario. Y una cosa sí le puedo decir, no es ni las huestes, ni los potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni las huestes que están en los vientos. Ahora su propietario es Dios. Bueno, y cuando usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, en primer lugar, ¿usted cree que siendo una propiedad de Dios, Dios va a permitir que venga el enemigo de nuestras almas y lo rebate? Jamás, jamás. Así que siendo propiedad nosotros de Dios, ahora tendremos el valor de poder decir, pase lo que pase, soy de Dios. Hay un canto muy bonito que en ocasiones lo canto. Y el canto dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así como lo escribió el apóstol Pablo. En ocasiones cantamos ese canto. Ahora, nosotros decidimos, igual, aquellas personas que nos escuchan detrás de aquellas cámaras, detrás de estos videos que nosotros grabamos domingo tras domingo, les dejamos este mensaje también para que puedan analizarlo y puedan pensar, ¿de quién tú quieres ser propiedad? ¿Quieres ser propiedad de la nada o quieres ser propiedad de Dios? En ti está la decisión. Y yo no te invito a que levantes tu mano y hagas la oración, sino te invito a que procedas al arrepentimiento, como según la Escritura dices. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados, ven a Cristo. Él es bueno y fiel en perdonarnos. Y al final de cuentas, a redimirnos, ser propiedad de Él. Y a lo próximo que viene, irnos con Él. No quedarnos en este mundo incierto, en este mundo cruel. Vamos a ponernos de pie, por favor.